Ándele, apúrese. Ya se han de haber levantado los invitados y el patrón quiere el desayuno en la mesa. Que no falte nada. ¡Ah, la madre, qué rico! Bueno, órale. ¿Qué nomás? Para una. Está viendo las cosas que estamos cargando, jefa. Desvergonzados que no fueran. Órale. Allá hay café para que se quiten la cruda esa que traen encima. Órale, güey. Pasa. Chao. ¿De dónde vienen? A ver tú, Rojo. ¿Yo por qué, doña Elvira? Siempre yo. Dime, pues. Pues nada, andamos con unas viejas, pero cero broncas, ¿verdad, Chema? Cero broncas, jefa. Cero broncas. Déjame con mi hijo Rojo. Con permisito. Ya les hice enojar, cabrón. O sea, ¿a dónde llevas eso tú? Vale. Vaya a ver si puso la marrana. No quiero reclamos, jefa, ¿eh? No, si no te voy a reclamar nada. Al contrario. Hablé con don Ricardo y tienes que estar preparado. Ay, fijo. ¿De qué me está hablando o qué? No te hagas el que no me entiendes. Amanda. ¿Amanda? ¿Cuál Amanda? Yo no conozco ninguna Amanda. Pues eso está mejor. Jefa, usted no se preocupe. Que por muy clavado que me traiga, yo no voy a dejar que todo se vaya a la chica por los caprichos de esa niña. A la Amanda la enterré anoche. Y bien lejos. Por pen... Toma. Amanda, pero yo creo que te deberías de meter al agua fría, ¿eh? Yo creo que te vas a sentir mejor. Voy a ver qué te puedo traer de Ayúdame, cocina. Ana, por favor. Ella seguro sabe qué hacer. Ok. Pasó, morra, siempre así te quedaste. Sí, me quedé en el cuarto de la Amanda. A falta de otras opciones. Ay, habrá tiempo de quedarme contigo. Oye, hablaste con la Mandita. ¿No? ¿Qué tendría que hablar? Ey, tienes razón, ¿no? Después de la borrachera que traía, ni hablar podía. Pues sí, sí estaba muy mal. De hecho, eso voy a la cocina por una infusión para ella. ¿Te puedo pedir un favor? Habla con la Mandita. Dile que se junte con tu primo, que es un buen partido. Pero de la forma decente. No quiero que ande haciendo ahí papelones por todos lados. Ah, ¿y el Saúl te parece buena opción? Sí, además... Mi hija ya está en edad casadera, ¿no? Pues yo también, fíjate, y no por eso ando buscando familia ni me ando casando. No, pero tú estás como para otras cosas, ¿no? Eres como indecente. Por eso me dejaste plantada en la noche. Por indecente. Pero así como estás, me gustas más. Bueno, nos vamos a ver otro día en el departamento de Nogales. Cuídate. ¡Morra! ¿Quieres? Está bien rica. Está como para sacar una sonrisita esa boquita. Oye, voy por un té para la Amanda. Después me puedes llevar a mi casa. Al fin del mundo, si tú quieres, te llevo. ¿Dónde está Chema? Está atendiendo a la gente, don Ricardo. ¿Qué se le ofrece? Pues a ver si está haciendo su trabajo. Como dijiste que lo tenía muy claro. Sí. Lo tiene claro usted y lo tiene claro él. Su café. Buenos días. Buenas. Elvira, la Amanda se siente re mal. Estuvo vomitando, que si le puedes dar algo para que se sienta mejor. Es lo menos que podía pasarle después de todo lo que bebió anoche. Ahorita me encargo de ella. Bueno, pues yo ya cumplí el encargo, ya me voy. Ahí le dice que me fui a mi casa. No, hombre, la salsita está como la de mi pueblo. Chile de árbol, hombre. ¿Cómo está la muchachada? Muy bien, Ricardo. Eso. ¿Cómo la están pasando, muchachos? Mejor sería imposible, Ricardo. Muchas gracias por todo. No, hombre, de Oye, nada. mira, la verdad, deberías hacer las reuniones más seguido por acá, ¿eh? Uno se la pasa muy bien. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. De hecho, doña Elvira, la próxima vez te va a dar unas picaditas, no sabes qué ricas le quedan. No. Bueno, pues por lo pronto disfruten, muchachos, de verdad, ¿eh? Que ya todo está listo, ¿verdad, Chema? Simón, patrón. Oiga, al ratito le quiero enseñar una sorpresa que le tengo.
Está bueno. Ahí voy y hablamos de otra cosa. Sí, patrón. Gracias, Noemí. Ya hablé con la gente del periódico para que se presente en la casa del partido y cubra tu afiliación. Y vas a empezar a hacer labor social en grande, que se note. Y en las próximas elecciones te lanzas para diputado. ¿Para diputado? Sí, vamos a hacer esto por todo lo alto, mijo. Vamos a poner muchos huevos y los vamos a cacarear. Los veo muy entusiasmados. Así es. De ahora en adelante todo va a cambiar. Hasta la Regina la vamos a poner a trabajar. No te rías. Aquí no va a seguir de vaga. Por cierto, ¿dónde está? ¿Y las gentes que conseguiste son de fiar? Ah, ok, sí, señor. Júntalos en las caballerizas. Por eso. Órale. ¿Qué? ¿Ya conseguiste en qué llevarme? ¿Ya? Vámonos. No. Primero acompáñame. ¿A dónde? Tú acompáñame. ¿Pasa? ¿Esta es la oficina de don Ricardo, qué no? Ya sé, pasa. ¿Y se puede saber qué estamos haciendo aquí? Mira que tengo bastantes broncas ya con don Ricardo como para que me encuentre aquí en su oficina, morra. ¿Qué te traes? Quiero que me beses. Quiero que lo hagamos aquí. Por fin llegas, nana. Me estoy muriendo. ¿Y a usted quién le dijo que bebiera así, eh? ¿No se va a parar de la cama en todo el día o qué? Te traje un caldito bichi. Así sin verduritas ni nada, nomás para que te asiente el estómago. Mira. Te lo hice como te gusta. No es el estómago el que me está matando, nana. Me vieron la cara de imbécil todos estos años. ¿Y tú lo sabías? ¿De qué me estás hablando, mi niña? ¿Que Ricardo es mi papá? ¿Tú lo sabías? Por supuesto que lo sabías. Pues sí. Sí, yo lo sabía desde el primer día. Pues nomás bastaba fijarse en la cara de tu mamá cuando lo veía. A lo mejor es eso. A lo mejor es que soy una desalmada que nunca se fijó en su mamá. Una hija de la chica que no le importa nada. No, mi niña, tú no. Es el mundo el que desde hace rato está de la fregada. Cuando estés más tranquila vas a ver las cosas de manera más serena. Hay que saber caminar como las garzas, sin ensuciarse por nada. Tú puedes, mi niña, tú puedes. Ay, espérate, Regina. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no nos podemos ir a otro lado, Porque está prohibido. Y eso me excita. Creo que en eso nos vamos a entender muy bien tú y yo. Por el placer de llevarle la contra esos Ah, ya te estoy entendiendo. Don Ricardo quiere contigo, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Verdad No que digas, sí? no digas tonterías y ya bésame. No me gusta que hagas las cosas así, mija. Les tienes que cambiar los platos por unos nuevos. No se te vaya a caer la charola. Eso es una cochinada. Qué bárbara, mi alma. Te van a detener por andar despertando bajas pasiones por la mañana. Pero no te preocupes, que si eso pasa, yo te rescato. Ay, don Fe, y usted siempre con estas cosas. Pero muchas gracias. Fíjese que hace mucho tiempo que no he escuchado esas hermosas palabras de un hombre. Cuando quieras, mi alma. ¿Se le ofrece algo más? Después de ver esos ojos, no se me ofrece nada, gracias.
Permiso. Rápido. ¿Qué pasó? Usted no pierde oportunidad de sonrojar a mi madrastra. Pues, ¿qué quieres que haga, Ricardo? Si macho gritó la partera cuando yo nací. Ah, de plano. Patrón, ¿qué pasó? Llévalo al estudio, ahí voy. Sí, señor. ¿Pasa algo? Nada. Alguien decidió visitarnos. Buen provecho. ¡Qué bárbaro, ojito! Es buenísimo. ¡Ay, qué rico, qué bruto! Escucha, escucha. A la madre alguien viene, ¿qué hacemos? Escóndete, corre, corre. Ven, acá podemos hablar tranquilos. Hola, hola. Hola. Te estaba buscando, pero veo que estás ocupado. Nos vemos al rato. Buenas. ¿Qué pasó, Ricardo? Por lo que veo, te gusta la carne joven. Mientras sea como ese filetito, está buenísima, ¿no? Está como para meterse en problemas con la ley. No, pues en eso estoy de acuerdo contigo. Está buenísima. Siéntate. A ver, entonces. ¿Y esto, Isidro? ¿Es chorizo o longaniza? No, eso es chorizo, Gary. Sí. Oye, Gary, yo creo que valdría la pena que nos pasaras alguno de los contactos que tienes en el gabacho, ¿no crees? Mira, la gente de por allá guarda mucho las apariencias y este tipo de business no están bien vistos ahí a plena luz del día. Señores, ¿cómo nos atienden? ¿Todo bien? Toda madre, Chema, muchas gracias. Qué bueno. Oye, Chemita, y lo digo delante de todo mundo. Si algún día decides de dejar de trabajar con don Ricardo, cosa que dudo, pues ya sabes que conmigo tienes el trabajo bien seguro, ¿eh? No, señores, por favor. Eso ya también me les adelanté. Ya hablé con don Ricardo y el Chema se viene con nosotros a Tucson para ver cómo está el negocio por allá, ¿verdad, Chema? Bueno, la verdad es que yo hago lo que me diga don Ricardo. Ahora sí que cuando yo me mande solo, pues ya aceptaré las invitaciones, ¿verdad? Pero bueno, se les agradece el Pero gesto. mira, te voy a dar un consejo. Tú tienes que saber que en este negocio, la ambición y el tenerlos bien puestos es lo que cuenta. Y se nota que tú los tienes. Así que si en un futuro nos llegáramos a encontrar, cuentas conmigo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dele. Vamos. No se va a hacer, no se va a hacer. Y si sabe, uno nunca sabe. No te lo digo. ¿Está bien, señorita? Está como agitada, como nerviosa. Sí, sí estoy bien. Lo que pasa es que el calor me pone mal. ¿No que ya se iba? Sí, ya me voy. Lo que pasa es que quería ver si la Amanda ya estaba mejor. ¿Está mejor? No, ¿qué va? Yo la veo muy mal, la verdad. Y no por la cruda que trae, sino por los problemas que se carga. Hay que estar muy al pendiente de ella. ¿Qué problemas? No, pues son problemas de ella y de su familia. Pero pues yo a usted la veo peor. Está como que muy tensa, ¿no? Elvira, ¿no será más bien que tú estás celosa? No, señorita, no me busque por ahí. A mí el patrón no me interesa. Ya son muchas las que como usted sufren por él para yo estar en ese montón. No vale la pena. Bueno, voy sin rodeos, y duro y a la cabeza. Me dijeron que los Casillas están traficando con coca y que les está yendo bien. Oh, sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero mira, tú me conoces bien. Yo soy de la vieja guardia, ya estoy viejo. Yo tengo claro que sí, el futuro está en la coca. Pero a mí no me gusta vender esa porquería, porque pues pone a la gente como muy loca, ¿no? Que de veras, irse entrarle a eso. Pues sí, ¿por qué no? En realidad el volumen que ocupa y la ganancia es muy buena. Pues para ser honestos, yo sí tengo con esa porquería. Pero se ve que tú eres de los que tienen muy poca conciencia, que les vale madre. Porque tienes poca, ¿no? ¿A poco la conciencia juega en este negocio? A ver, aquí entre nosotros, hablando de hombre a hombre, te andas tirando a la vieja de tu padre, ¿no? Mire, dama,
Voy a hacer como que no oí ese comentario, porque si no, sí me voy a encabar. Ay, Ricardo. No, pues tú eres de los que te engañan, nomás porque uno les dice la verdad. Pero a ver, mírame bien a los ojos. Tú de veras me viste la cara de Ricardo.